Nocturnos el título del nuevo proyecto, que yo digo que ya no es un disco, es un álbum, pero ya no un disco porque ya no es un objeto redondo, es un librum, o sea, porque es un libro que contiene unas crónicas y bueno, una colección de 14 canciones que están divididas en dos volúmenes, el volumen de La Noche de Ciudad y Noche de Mar. Y pues es un proyecto que reúne esta colección de canciones que fueron compuestas, digamos, en diferentes entornos, de observación como compositor. Y el título está extraído de una de las canciones que se llama Nocturnos, pero también a mí me pareció que englobaba pues como todo el ambiente en el que se desenvuelve mi carrera desde hace tantos años, ¿no? Entonces dije, ay, pues bueno, está bonito que en estas dos noches, una noche de la ciudad y una noche del mar, yo pueda retratar como toda la escena, porque también un poco abraza a la tribu de amigos que han seguido mi carrera por estas 2 décadas, digamos, de andar guitarra al hombro, como cantor independiente, ¿no? Muy bien, y que tiene mucho que ver con dónde estás ahora. ¿Qué representa para ti Tijuana? Híjole, Tijuana para mí es uno de los epicentros de la canción de autor en términos de, quizás, no nada más como una gran ciudad cultural, porque quizás a lo mejor en otras ciudades del país no sospechan que Tijuana es una ciudad tan cultural. O sea, que es confluente de muchas cosas a nivel cultural y que tiene una gama de expresiones culturales en la pintura, en el muralismo, en muchas cosas, ¿no? Pero para mí representa una cosa muy personal porque, digamos, de las primeras ciudades donde yo experimenté la cosa de ser un trovador itinerante y empezar a conectar con un grupo de personas que escuchaban a esto y sentir que tenía otra casa, fue Tijuana. Entonces, un número de cómplices increíbles. También no podemos negar la labor que hicieron en su momento la gente del lugar del Nopal, que eran quienes nos recibían. De hecho, en la canción de Nocturnos yo menciono al lugar del Nopal en esa canción, porque además quería documentar una cosa muy personal, que es que esa canción remite a un recuerdo de Tijuana, ¿no? Pero para mí Tijuana es una de las ciudades importantes en mi carrera y también en mi vida personal, porque tengo grandes amigos acá y tengo historia. Mucha de mi historia ha estado en el ir y venir a Tijuana, ¿no? Como cantante también. Muy bien, y de hecho el disco Nocturnos pues habla mucho sobre la noche y el habitar la ciudad, Así ¿no? es. Así que para ti, ¿cómo es una noche en Tijuana? Para mí, la noche de Tijuana siempre está cargada de euforia. Yo vine tengo muchas variedades de noche en Tijuana, ¿no? Tengo una noche de la euforia, de la fiesta, por ejemplo, que todos conocemos, o todos los habitantes de Tijuana saben a qué noche me refiero. Pero también tengo una noche de vino tinto y canciones al final de los conciertos, del otro concierto que comienza a puerta cerrada en los lugares a veces y que comenzaba en esa época cuando yo llegaba a cantar y terminaba el concierto y entonces nosotros todavía nos agarrábamos a guitarrazos, venía con grandes amigos como el David Aguilar, mi amigo Leonel Soto y y pues para mí representa mucho de eso, o sea, como una colección de recuerdos importantes, ¿no? Muy bien, y de hecho hemos sido testigos de que el público que te sigue aquí en la ciudad es muy apasionado, muy entregado a tu Sí. música. ¿Qué puedes opinar de esto? ¿Por qué crees que por qué el Mm. público de aquí de verdad tiene una firma contigo bastante sólida? Fíjate que yo creo que, a diferencia de, no sé, de otros artistas o de, digamos, otros géneros donde el público es una cosa, pues es como fans y así. Yo siento que aquí he construido una tribu de amigos, entonces, que conocen mi historia, mis canciones desde hace mucho tiempo y que además, siempre que vengo es como un momento de reencuentro. O sea, es gente que ha venido 10 veces a los conciertos y sigue viniendo, porque es un momento de juntarse con toda una tribu de amigos y y también es una cosa
nosotros somos beneficiarios de que en Tijuana haya habido una escuela, digamos, de escucha y de atención a la canción de autor. Y eso lo fundaron espacios como el Lugar del Nopal. Entonces, yo tengo esa conexión con el público porque la gente de aquí para oreja, de verdad, a las canciones. Yo recuerdo que cuando yo todavía no venía a Tijuana a hacer concierto, a mí me decían, tienes que ir a Tijuana, güey. Te lo juro, porque en el lugar donde vas a tocar hacen covers de Chico Buarque, güey, y de Silvio, y la gente está todo el tiempo calladita, así, se mueven los hielos de un vaso y así como de que, oye, no nos arruines el concierto, ¿no? Entonces siento que yo he sido beneficiario de un público que ya estaba muy dispuesto con los oídos abiertos. Ok, ok. Y regresando a estas colaboraciones que estás haciendo en nocturnos, ¿cómo es que eliges con quién colaborar o cómo seleccionas a esta persona ideal para la canción que tú tienes? Fíjate que yo creo que son carambolas, o sea, es una entropía, digamos, artística. De repente hay colisiones afortunadas y digo colisiones porque es encuentros así en un periodo de tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi amigo, y yo lo considero uno de los maestros, Javier Ruibal, que es uno de los cantautores españoles de culto en España, ¿no? Pues yo había cantado con Javier en algunas ocasiones, y bueno, habíamos coincidido en festivales, etcétera. Y habíamos cantado recientemente en la feria, en la FIL de Guadalajara. Él me había invitado a cantar con él, entonces, pues bueno, había un hermanaje ahí. Pero también en la pandemia nos habíamos hecho amigos de la poesía, porque había un chat de décimas donde solo estábamos varios cantautores y algunos poetas también, y toda la conversación era en un formato de versificación que se llama la décima. Entonces nos hablábamos en verso y teníamos esa complicidad, ¿no? Entonces siempre estábamos hablando de la canción y yo tenía una canción que eran unas décimas musicalizadas y dije, ay, estaría buenísimo invitar a Javier y documentar esa amistad, ¿no? Y esa complicidad y admiración que yo siento por su trabajo. Entonces lo invité a cantar esa canción que está hecha en décimas. Luego, pues con el David Aguilar, ¿qué te puedo decir? Pues es mi hermano desde hace toda la vida, ¿no? O sea, desde comenzamos juntos en esto. Y sigue siendo de mis artistas más admirados de México y de mis carnales más queridos, ¿no? Entonces, teníamos una canción que habíamos compuesto hacía años y que de hecho terminamos de componerla para que entrara en este disco y ay, tenemos que documentar esa canción que yo no había grabado y quería también que existiera un documento. Y luego con Leonel García, pues bueno, es un compositor que todos hemos admirado por muchísimo tiempo y yo en los últimos años empecé a coincidir mucho con él, con diferentes amigos, con Maruán, por ejemplo, que es un cantautor increíble español. Entonces, pues bueno, en las charlas y todo empezó a surgir una química y un entendimiento también. Y yo le propuse que cantara conmigo esa canción y él aceptó. Y la verdad que cuando llegó la voz de Leonel, yo siempre le digo como de que, wow, increíble el amplificador de emociones que es cuando alguien que además de ser un increíble compositor es un gran intérprete. Y entonces, pues bueno, fue una cosa así muy afortunada. Y bueno, son documentos, o sea, las colaboraciones son documentos de esa complicidad, a veces de la amistad, a veces surgen en otros artistas y yo lo entiendo que también surgen mucho como estrategias y no en mi caso, la verdad. O sea, yo como que he ido documentando la complicidad con los artistas que me voy encontrando en el camino. Digo, esto está lindo que exista un documento de que había una confluencia en el mismo, en el mismo ecosistema musical estábamos, ¿no? Muy bien, y de hecho con Leonel, pues la canción habla de Tijuana, ¿no? Entonces, exactamente, para sí. él también hubo una conexión con la ciudad. Fíjate, es muy, muy curioso porque en algún momento Leonel me hizo un comentario así como de que, güey, yo no, creo que no he estado enamorado alguna vez o he andado así en Tijuana, pero cuando dices Tijuana me da un sentimiento, o sea, como de que le daba sentimiento en ese momento, se lo conectaba. Y pues bueno, a él me mostró me mostró emoción por cantar la canción y yo mucho agradecimiento porque pues obviamente es uno de los cantautores referentes en toda la música en México, ¿no? Estos tiempos donde la música ya se mueve de una manera diferente. ¿Qué retos enfrentas tú siendo independiente o crees que no ha cambiado mucho? Sí, yo creo que estamos en un momento en un momento crucial, en un momento de una escisión de caminos
en torno a la industria musical por la llegada de la música de la IA, o sea, por la música artificial, hecha por inteligencia artificial, la música artificial. Venía justo en el avión porque me quedé sin internet y traigo siempre cargado algunos libros, entonces venía releyendo el arte en la época de su reproductividad técnica, que es el libro de Walter Benjamin. Fíjate, de años atrás, ya él estaba reflexionando en torno a qué pasa con la reproductividad técnica, o sea, cómo la reproducción, a veces el formato, digamos, puede empezar a tener menos humanidad. Él empezaba a advertir eso primero y analizarlo, ¿no? Con la fotografía, ¿no? O sea, a diferencia de la pintura, o sea, ese gran dilema, ¿no? Luego con el cine, ¿no? Entonces decía que cada vez en diferentes formatos aparece menos la mano del ser humano. O sea, desde la imprenta ya no está la mano. Pero ¿qué pasa con la IA? O sea, que ya no hay mano. O sea, ya no hay mano. Entonces lo que hay es una colección de instrucciones, pero ya un ser humano lo que puede tener es una intuición y ordenarle algo a la inteligencia artificial. Eso lo que yo creo que va a producir es una hiperproducción de contenidos musicales. O sea, de por sí, ya hay muchos. Va a haber un estallido de oferta musical hecha con la inteligencia artificial. Cada vez va a ser más difícil detectar si hay o no participación de un ser humano. Pero además a los que componemos así, sin la IA, nos va a poner a prueba muy fuerte, porque el mercado yo creo que se va a definir por quién produce más, no con qué calidad. Entonces, nosotros vamos a ser muy lentos para componer canciones. O sea, si yo me tardo 5 años en sacar otro disco porque quería vivir para poder componer, o sea, imagínate, va a haber artistas que van a componer un disco entero en una semana y va a estar listo. Entonces los artistas van a ser programadores que, yo tengo un muy buen prompt para hacer este disco y entonces el premio al mejor prompt va a ser, y el Grammy al mejor prompt va a ser, o alguna cosa así. Entonces estamos en una época en la que no alcanzamos a dimensionar lo que va a pasar con cosas como la música o el cine también. Yo creo que lo que también puede favorecerse es a la experiencia, a la música en tiempo presente. En eso va a ser difícil que nos gane la IA. Porque hoy tenemos un concierto aquí en este maravilloso lugar, que es la Bohème, y los que presencien este concierto van a sentir la música en tiempo presente. Porque yo tengo la idea de que la música, cuando la escuchamos grabada, es lo que fue la música. Lo que es la música es la que estás viendo que se está ejecutando en vivo. Y creo que se va a revalorar eso, se va a justipreciar el valor del concierto en vivo. Nunca se va a comparar, o sea, un concierto, sí, pues, estarlo viendo. Yo digo que mientras la inteligencia artificial no tenga dudas existenciales, se enamore de otra inteligencia artificial y empiece a sufrir, mientras no le duela la vida, todavía tenemos una ventaja. Muy bien. De hecho, este disco Nocturnos, pues, tiene otros ritmos muy diferentes a los que veníamos acostumbrados de un Miguel Insunza, o sea, como ya folk, o sea, con jazz, soul. Entonces, ¿por qué la decisión de hacerlo? Que está maravilloso, por cierto, a mí me encantó. Gracias. Pero sí veníamos de una balada, guitarra, creo que traes los pedales, ¿no? Sí. Y ¿por qué este salto, o tiene alguna razón? No, porque, o sea, no es una cosa voluntaria, es más bien, digamos, pues lo inevitable que resulta que te gusten ciertas cosas y empiecen a colarse en tu música. Para los cantautores, los géneros musicales, o sea, para la canción de autor, yo diría, los géneros musicales no son lo mismo que los géneros discursivos. O sea, tú puedes hacer una canción de protesta que es un discurso, la puedes hacer en reggae, la puedes hacer en rap, la puedes hacer en soul, la puedes hacer, o sea, el género musical termina por ser para nosotros una especie de herramienta. Pero cuando tú empiezas a conocer otros géneros, pues empieza a crecer quizás un poco tu caja de herramientas. Y lo que pasa en este disco es que yo, pues ahí inevitablemente, pues ahí surgen influencias del soul, del jazz, también del folk. Y la producción del disco sí es una cosa muy premeditada de mi parte, porque está
digamos, producido con una tecnología que es una tecnología un poco más vintage, tiene un color, si pudiéramos hablar de un color del sonido, tiene un color medio vintage. La grabación está grabado con puros micrófonos de listón, que son un poquito más, tiene un carácter así medio como un poco opaquito en ciertas cosas, pero que te da una sensación como de mayor calidez, no sé cómo decirlo. Y esta es la tecnología con la que se hacía el jazz. Principalmente antes se producía el jazz con más o menos ese periodo de grabación. Entonces, pues tiene un poquito ahí de influencias de todos lados, pero además los arreglos siempre son una co-creación con músicos virtuosos que yo tuve la fortuna de que vinieran a este proyecto a grabar. Y entonces, pues ya se cuenta, tengo una línea melódica para la intro que quiero que lo haga una trompeta y después llega el trompetista y me dice, lo que tú quieres es ¡pa! No, pues claro, entonces ya él armoniza y dice, bueno, por ahora tenemos que decidir toda la canción y entonces así todos los músicos están como involucrados como si tú invitaras a hacer un platillo de comida a 6 manos. Como de que yo le voy a poner un poco de sal y a mí se me ocurrió meterle no sé qué y entonces esa co-creación es el disco en términos musicales. Como una red de voluntades. Sí, y de gustos musicales, un confluente de gustos musicales, porque también está el gusto musical de los músicos. Sí, por supuesto. Ok, actualmente de todas tus canciones, ¿con cuál te identificas o cuál es la que más te conecta o que te da más gusto cantar y por qué? Ay, caramba, pues es que hay canciones que uno disfruta mucho desde el placer así de interpretar y otras desde el placer de recordar, por ejemplo. Y y otras son muy emocionales y otras son muy sentimentales, ¿no? Pero creo que una canción que se ha convertido en las últimas semanas como en un caballito de batalla es una que se llama Falta de talento o A falta de talento, que habla un poco es una especie de bitácora de viaje, ¿no? Y un poco cuenta cómo yo he construido mi carrera de forma itinerante, guitarra al hombro, como muchos de nosotros, y y eso me da mucho gusto cantar. También hay otra, bueno, la de Nocturnos, o sea, en términos de pasearte por la melodía con la voz, Nocturnos es una melodía que yo disfruto mucho de cantar. También hay una canción que es muy personal que se llama Garabato, que le escribí a mi hijo, y también me da mucho sentimiento cantar. Pues no sé, te diría que hay varias. Hay una que se llama Coleccionábamos los días, que así que, ay, sí, o sea, me da esa tristeza dulce, esa nostalgia. Y pues bueno, es un disco que yo disfruto mucho de ejecutar esa colección de canciones. De hecho, ahora que estés aquí cantando Nocturnos, En un rato. Que en un ratito más, creo que va a haber mucha más emoción a esto, ¿no? Y a lo mejor, ¿hay alguna canción que decías, esta canción se va a quedar como una canción que se va a quedar en el disco, pero el público la ha tomado como suya y se volvió un hitazo? ¿Hay alguna que podrías la mencionar? que no te esperabas que fuera más hit. Ajá, justo. Creo que hay una que se llama Bajo tu lengua, que es o de las que más me postean, así, que es una canción, así como diría mi mamá, para bailar en un cuadrito, o sea, como muy romántica, así, para la cosa de pareja y para dedicarla. Entonces es una canción que a mí me gusta mucho también, pero digamos que no es una canción que yo la veía tanto como puntero del disco y está resultando darme una sorpresa. Ok, y de las demás canciones, alrededor de 20 años de trabajo, ¿hay alguna que dijiste, jamás pensé que esta la gente... Sí, hay una canción que se llama 100 veces. Fíjate que pasó una cosa muy rara. Yo la grabé esa canción en un disco, nadie la pelaba. Nadie la pelaba. No me la pedían. Pero un día yo comencé hace muchos años a terminar los conciertos pues así desconectado a guitarra limpia, cantando entre las mesas y así. Y y eso generaba un momento muy íntimo y yo elegía una canción para cerrar así, podía ser una canción más alegre incluso. Y un día elegí esa y se generó una magia de cantarla en el público así desconectado. Y la volví a dejar. Y la volví a dejar y ahora es de las que más me piden.
Pero entonces yo como que aprendí que también el lugar que tú le das a la canción, el lugar de importancia que tú le das a la canción en tu concierto o cómo la presentas, y si dibujas un camino para llegar a esa canción, también le puede hacer mucho más justicia a la rola. Esa es quizás de las que yo no me esperaba. Ya, ay, cabrón. Con 20 años en la música, ¿ha cambiado tu postura o la esencia sobre la canción de autor? Sí, ha cambiado varias veces. Yo en un principio, veía, a ver cómo podría hacer una cronología, digamos. Yo cuando estaba intentando entrar en el círculo, en el circuito, en el universo de los cantautores, me daba cuenta de que había un nivel de exigencia muy fuerte de parte de los otros cantautores. O sea, como para que te legitimaran los cantautores. Y eso condicionaba la manera en la que escribíamos. Entonces después entré como una especie de rebeldía de ser, ¿y por qué no puedo fusionar con quién sabe qué otros géneros? ¿No? Y entonces empecé a meter más funk y cosas así, al mismo tiempo que trataba de abrazar principios de la canción de autor, de la trova, digamos, como que las letras tuvieran por lo menos una intención poética, ¿no? A veces no se logra, pero tú te das cuenta de que el tipo por lo menos no puso lo primero que se le vino a la cabeza, ¿no? Y después empecé a entrar como en esta desmarcación de no saber si soy un trovador o no soy un trovador. Porque veía que la palabra trovador estaba como muy conectada a un periodo de la canción de autor de los trovadores, en el que yo no sabía si pues, mi música sonaba, no sé, a Silvio Rodríguez, por ejemplo, que a mí me parece más grande. Pero decía, pues una cosa es mi intención y otra cosa es yo a qué sueno, ¿no? Y después vino una cosa que empezó a entrar a los espacios de la canción de autor. Yo empecé a ver que entraba mucha otra canción que ya no tenía ni siquiera la persecución, digamos, de esos códigos. Y que empezaban a sonar en los mismos espacios. Y entonces empecé nuevamente a abrazar la diferencia que hacía la canción de autor del trovador como una bandera muy digna. Como decir, está bien defender estos códigos, está bien buscar una canción con estas características particulares o con estos códigos de apreciación que están más vinculados a lo poético, porque ya empecé a ver que estos espacios pues ya había, ¿cómo decirte? Pues de muchos colores y sabores, y se estaba perdiendo algo que para mí era muy valioso, que es que el trovador de verdad tuviera una propuesta de canción alternativa, que eso siempre fue en los trovadores, ¿no? Navegando un poco a contracorriente de lo que demandaba la industria. Entonces yo empecé a darme cuenta de que en nuestro circuito de cantautores empezaba a haber canción que pues la diferencia con una canción, digamos, más del mainstream era que estaba tocada con la guitarra. Y a mí me parece muy, muy bien que exista esa canción, pero que no desaparezca la canción que persigue una cosa más poética. Entonces dije, yo creo que está chido. Por lo menos yo a mí, no a los demás, ¿no? Pero por lo menos en mi búsqueda, abrazarme más fuerte a ese aspecto más poético dentro de la canción. Perfecto. Y como último, de hecho, háblanos de tu libro de poesía. Todo este camino como poeta, danos un poquito de contexto. Y la pregunta es, ¿cómo hacer poesía en este tiempo moderno? Bueno, pues quizás la poesía es una de las formas de resistencia más valiosa. Yo comencé a hacer poemas hace varios años, con mucha timidez, mientras estudiaba diferentes diplomados de literatura, etc. Después en pandemia estudié más formalmente literatura y entonces empecé a conformar un libro que anduvo concursando en diferentes espacios hasta que ganó un premio de publicación en el Instituto Sinaloense de Cultura. Y entonces fui, digamos, premiado para publicar mi libro, que se llama Palangre. El título está extraído de una forma artesanal de pesca, digamos, y tiene mucho que ver con el contexto marítimo. Y pues yo la verdad comencé a acercarme más a la poesía desde un periodo de mucha soledad, desde el periodo pandémico mucho también,
Entonces me acerqué con esa vocación y con la seriedad de ir tentando, ya sabes, despacito la tierra, apoyado de grandes amigos poetas que fueron mis maestros, como el poeta Mario Bojorquez o Mijaíl Lamas, poniendo mucha atención en los increíbles exponentes de ensayo de poética como Heriberto Yepes, que está siempre cercano a esta ciudad. Y bueno, pues ahí poco a poquito fui proponiendo y empecé a ser invitado a partir de esas publicaciones, empecé a ser publicado en diferentes revistas como Círculo de Poesía, como la revista Altazor, la revista Vislumbre en Colombia. O sea, empezaron a invitarme, empecé a ir a los festivales de poesía, la Primavera Poética de Perú, empecé a estar incluido en diferentes antologías como parte de una generación de poetas. Y entonces eso empezó a darle a que yo empezara a ocupar esos espacios, empezó también a hacer que yo dijera, bueno, tengo que trabajar fuerte también en esta otra vía de expresión, ¿no? Que es para mí la poesía, que es pues el mar abierto, porque la canción es como andar chapoteando para mí ahí en la orillita. En cambio la poesía pues permite muchísimas más atrevimientos y eso me otorga a mí una gran libertad creativa. ¿Y qué es más profundo, la canción o la poesía? No, el formato no le da la profundidad se lo da a tu nivel de reflexión y pues quizás las vivencias. Pero yo creo que la canción está dentro de una camisa de fuerza para mí, que es la melodía. Es decir, hay poemas que pueden durar un solo poema, un libro, ¿no? En cambio, en la canción no es tan sencillo que puedas, digamos, ser tan experimental sin que la canción termine por cansar, ¿no? Pero la canción puede ser muy poética, incluso hacer lo que puede lograr a veces una película en 2 horas, lo logra una canción en 3 minutos, ¿no? Que es romperte. También los poemas, pero la canción, digamos, para mí la canción es como el choque de 2 trenes cargados de sentido. El tren de la música y el tren de la palabra. Pero a veces van cargados de sentido los dos y no chocan. Ese choque es la canción, cuando verdaderamente hay una colisión y se potencia y estalla. Entonces, pero también para mí la poesía pues es un universo tan abierto que da terror la página en blanco, pues. Sí. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias, amigos. Me volvió